Birshut, Moray Rabotai, hola a todos. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que nos llegó hoy al Bet Midrash. Nos marcó una familia y nos preguntó así. Nos dijo, somos una familia que Baruch Hashem no nos falta nada, tenemos todo en la casa, las necesidades que, que necesitan todos no faltan en la casa, Baruch Hashem, pero por otro lado tampoco somos una familia que vive con lujos, con todo tipo de cosas extra, así nos dijo. Entonces, él nos contó que parece que su hijo que está en la yeshiva necesita pasar por una operación con unos doctores. Le recomendaron que se tienen que ir a Estados Unidos y parece que es una operación muy cara. Nos dijo que cuesta alrededor de $300,000, más o menos como 1 millón de shekel. Entonces, esta persona nos preguntó, nos dijo, lógico, voy a hacerle la operación a mi hijo, pero nos dijo, no es de que nos sobra tanto el dinero, quiero descontar el dinero de esta operación de dinero de maaser. O sea, él quiere descontar de sus maaserot por 2, 3 años, así él calculó que se va a tardar en lo que ahorra ese 10% de maaser. Con ese dinero quiere pagar la operación y en otras palabras, 2, 3 años va a dejar de dar maaserot. Él quiere usar. Y nos dijo así, nos dijo, no hay mitzvah de Gesed más grande que con la familia. Ahí empieza el Gesed con la familia. Entonces nos dice, cuando estoy haciendo la operación para mi hijo, seguro que estoy haciendo mitzvah de Gesed. Entonces, pregunta, dice, claro que puedo dar lo de maaser. Así nos preguntó. Entonces, en otras palabras, la pregunta, en otras palabras, es si esta persona está obligada a dar el dinero o no está obligada. ¿A qué me refiero? Que aunque tú le des dinero a un pobre, que lógicamente el pobre necesita tzedakah y lo puedes dar de maaser, pero si es de que por alguna razón tienes una obligación de darle ese dinero al pobre, por ejemplo, una persona le choca, vamos a decir, le choca con su coche al coche de un pobre y le debe $1,000. Claro que no puede llegar esta persona y decir, lo voy a dar de maaser, porque no es de que estás dando una mitzvah de tzedakah extra con tu dinero. Ese no es tu dinero, ese es dinero que le toca a él, esa es una obligación para él. Entonces, en otras palabras, nos está preguntando una persona que tiene que hacerle una operación a su hijo. Seguro que la tiene que hacer, pero nos pregunta si está obligado a hacerla y entonces no puede descontarlo de maaser, o tal vez no, tal vez seguro que es un gesed enorme, es como algo extra, todo lo que le da un papá a su hijo es algo extra, y entonces sí lo podría dar de maaser. Entonces, para esto, el que, el que quiere saber solamente la respuesta en corto, que la adelante al final, que la adelante a los últimos minutos, pero el que quiere un poco más la explicación con la profundidad, con todas las bases que se puede, entonces para eso vamos a empezar desde las Gemarot. Entonces dice la Mishnah en Masejet Ketubot, Dav Samachdalet, voy a leer una parte. La Mishnah está hablando de todas las obligaciones que tiene una persona hacia su esposa. O sea, cuando una persona se casa, entonces él firma Ketubá no solamente para después de 120 años, lo que le da una persona a su esposa. Ketubá es todas las obligaciones que uno mithayev, que uno se obliga a pagarle a su esposa en el momento que se casa. Entonces la Mishnah está hablando de los mezonot, de toda la manutención, de todos los alimentos y todas las cosas que necesita la esposa, que el esposo está obligado a dárselos. Entonces dice la Mishnah, empieza a contar, Kavjitin, tiene que darle trigo, tiene que darle vino, tiene que darle igulé de velá, tiene que darle higos. Explica el Rambam a esta Mishnah que cada generación según lo normal, la Mishnah estaba hablando según lo que se comía en ese tiempo, cada generación según lo que es una comida normal, una persona le tiene que dar a su esposa. Y dice al final la Mishnah, o sea, dice aquí la Mishnah que toda la obligación de los alimentos, la Mishnah está hablando para el que es pobre, el que casi no tiene dinero, el mínimo que tienes que dar, la Mishnah dice, tienes que darle como una comida normal de la ciudad, tienes que darle higos, tienes que darle trigo, el Rambam dice, hoy en día va a ser arroz, va a ser otro tipo de comidas, pero una persona que es ashir, una persona que es rico, como dice la Gemara, Olá y Movena lloré de Timo, que una persona
tiene que darle a su esposa, tiene que ponerla en la misma situación como él está acostumbrado, o también al revés, si la esposa viene de una familia importante que está acostumbrada a una calidad de vida mucho más alta que la de él, también el hombre tiene la obligación de darle todo esto a la esposa. Entonces, la Mishnah solamente habla de la esposa. La pregunta es, ¿qué pasa sobre los hijos? Si una persona está obligado a darle todas las necesidades de sus hijos, ¿también una persona tiene que pagarlo o no? Entonces, la Gemara, después de un daf en Daf Samachei Amud Bet, la Gemara habla y dice así, dice, aunque hay Tanaim, aunque los Tanaim sostienen que una persona no está obligada a mantener a sus hijos, a darle alimentos a sus hijos, una persona no está obligada, dice la Gemara, Afal pi shamru en Adam zan et banav ubnotav keshem ketanim, aval zan ketane ketanim. A sus hijos chicos no está obligada la persona, pero cuando son muy chicos, ahí sí está obligada la persona. Dice la Gemara, ¿cuánto es muy chicos? ¿Qué quiere decir chicos? ¿Qué quiere decir muy chicos? Ad ben shesh, hasta los 6 años. Así dice la Gemara. Entonces, la Gemara aquí sale de la Gemara así, que una persona está obligada, tiene una obligación igual que cualquier otro tipo de mitzvot, tiene una obligación de alimentar, de darle todas las necesidades de sus hijos hasta el año 6. Después de los 6 años, entonces, dice la Gemara en Daf Nun Tet, dice la Gemara que la persona ya no está obligada a dárselos, pero de todas maneras se ve que los jajamim no querían que los niños necesiten salirse a trabajar desde los 6 años, querían que sigan sus estudios. Entonces dice la Gemara que desde los 6 hasta los 13 años, entonces hacemos todo tipo de trampas, todo tipo de esfuerzos que podemos hacer para obligar y presionar al papá a que siga encargándose de la alimentación de sus hijos. Dice la Gemara que o lo avergonzamos, o si es una persona con dinero, lo obligamos a dar dinero. Nada más, el que quiere una explicación un poco más bonita de lo que dice la Gemara trae una discusión, cuál es la manera de divorciar, cuál es la manera de obligarlo, de avergonzarlo, cómo le hacían los jajamim. Entonces dice aquí que Rabbi Judá le decía, este es como una serpiente, como que despreciándolo, eres como una serpiente que no quieres alimentar a tus hijos, apenas tienen 8 años. Entonces le decía así Rabbi Judá. Dice Rab Hizda, dice, yo tengo una mejor manera de cómo lo avergonzamos, cómo lo puedes presionar. Dice, le decimos así, le decimos, Velima urba vai banea, vau gabra lo vai banea. Le decimos, el oreb, el cuervo, sí se encarga de sus hijos. Y tú ni siquiera te encargas de sus hijos. O sea, como que le decimos, hasta los animales, ahí está que se encargan de sus hijos. ¿Cómo tú no te estás encargando de tus hijos? Así lo avergonzaban a esta persona para que siga dándole la comida de sus hijos. La Gemara pregunta y dice así. Dice, el cuervo está escrito en Teilim, Libne Ore Bashiri Krau, explica Rashi, que claro que el cuervo, dice el pasuk, que no le da comida a sus hijos, y Hashem es el que hace un milagro, hace un que por medio de al lado de donde se duerme, Hashem le aparece todo tipo de gusanos y todo tipo de comida porque el papá no lo quiere alimentar. Entonces dice la Gemara, ¿cómo lo avergüenzas? Que eres peor que el cuervo sí alimenta a sus hijos. Si no es cierto, dicen Teilim, que el cuervo no alimenta a sus hijos. Entonces contesta la Gemara, aquí estamos hablando blanco y aquí estamos hablando negro. Rashi explica que el cuervo cuando nace, los primeros días que nace blanco. Entonces el papá cuando ve que es blanco dice, no, este no es mi hijo, entonces no lo alimenta. Entonces después de unos días, cuando ya se hace negro, ahí dice, sí es mi hijo, entonces lo empieza a alimentar. Entonces explica así el Hatam Sofer, según Rashi, dice que la manera de avergonzarlo es así, le dicen, el cuervo no tiene midata rahamim en su naturaleza. O sea, tú ves que el cuervo cuando piensa que no es su hijo, lo abandona y lo deja y se va a morir de hambre este cuervo. Hashem le tiene que hacer milagros para alimentarse. Pero de todas maneras, aunque no tiene midata rahamim, en el momento que ve el cuervo que sí es su hijo, llega y se acerca y lo vuelve a alimentar. Entonces le dicen a esta persona, le dicen, no por midata rahamim, mínimo por naturaleza, no seas menos que el cuervo que alimenta a sus hijos.
El Tosafot tiene aquí otra explicación. Él dice, ¿qué quiere decir negros y blancos? No quiere decir que al principio es blanco y se hace negro. Dice, estamos hablando de dos grupos de cuervos. Hay cuervos blancos, hay cuervos negros. Aquí lo avergonzamos. No seas como el cuervo negro, que ese no alimenta a sus hijos. Según el Tosafot, falta un poco de explicación, porque está muy bien según Rashi, como explicamos según el Hatam Sofer, se entiende muy bien por qué lo comparamos con el cuervo. Porque el cuervo, para decirle que aunque no tiene esta midat rahamim, de todas maneras, apiádate de tus hijos. Pero según el Tosafot, que estamos hablando de un cuervo que sí alimenta a sus hijos desde el principio, porque él dice que los cuervos negros sí alimentan desde el principio, los blancos son los que no. Entonces, según el Tosafot, ¿para qué compararlo con el cuervo? Puedes compararlo a cualquier otro animal. Entonces, pensé que tal vez se puede contestar así, que le decimos a esta persona, ¿de dónde viene esta midá tuya que no quieres encargarte de tus hijos? Tienen 8, 9 años. ¿Cómo no quieres encargarte de ellos? Pobres de ellos. A la fuerza que lo aprendiste de la calle, no lo aprendiste de la Torah, lo aprendiste de la gente. Fuiste a la calle, viste de algo, de alguien estás aprendiendo ese mal comportamiento. Entonces le decimos a la persona, no seas como el cuervo negro que mira al cuervo que es mejor que tú, porque aunque el cuervo blanco no alimenta a sus hijos, el cuervo negro no aprende de él. Y de todas maneras, no aprende de las malas influencias y él de todas maneras alimenta. Entonces, por eso le decimos a él, no seas como el cuervo, no seas peor que el cuervo mínimo no aprende del otro, tú no seas así. Tal vez podría ser una explicación. De todas maneras, sale de esta Gemara así, que hasta los 6 años, como dijimos en Daf Samajei Amud Bet, la persona está obligada de mantener a sus hijos. Después de los 6 años, de los 6 a los 13 años, entonces no es una obligación por sí misma, simplemente lo avergonzamos y lo presionamos para dar. Pero al final de todo, dice aquí la Gemara, que es midin tzedaká. Que es midin, igual que hay veces que el bedin tiene fuerza de obligar a una persona que puede, hay veces que el bedin lo pueden obligar a dar tzedaká. Entonces, la obligación desde los 6 a los 13 años no es una obligación por sí misma, es una obligación por tzedaká. Entonces, saldría una persona que estudia la Gemara hasta aquí, saldría un hidush muy grande, saldría que una persona solo está obligado a darle a sus hijos alimentación, todas sus necesidades hasta los 6 años. Después de los 6 años, ya no es obligación, ya es por tzedaká. Y si sería por tzedaká, entonces saldría una respuesta a la pregunta que nos hicieron, que después de los 6 años, entonces todo lo que la persona le da a sus hijos después de los 6 años es midin tzedaká. Entonces, si quiere quitar el dinero de sus masrot, saldría que sí se podría. Pero para esto vamos a empezar a entrar un poco más en lo profundo según varios Rishonim. Discutieron aquí los Rishonim, el Ran y el Rosh. ¿Por qué un papá está obligado a alimentar a sus hijos hasta los 6 años? Lo que habla la Gemara hasta los 6 años que el papá está obligado, ¿por qué está obligado? Dice el Ran, la obligación es por medio de la mamá. ¿Qué quiere decir? Igualmente que un papá, un esposo, está obligado a darle todo lo que necesita la esposa para alimentarse, entonces sale así, que todo lo que a la esposa le impide poder tener su vida como lo normal, por ejemplo, un hijo, si una esposa no le da de comer a sus hijos, ¿ustedes creen que va a poder comer? ¿Que ella va a sentarse a comer? Lógico que no. Entonces dice el Ran, la obligación que tiene un papá hacia sus hijos es la misma obligación que tiene por la alimentación de su esposa, porque una de las maneras para que su esposa esté bien, esté contenta, no le falte nada, es por medio que que también a tus hijos los alimentas bien. Así dice el Ran. El Rosh dice, no es así, no es por medio de la mamá, es una obligación directa que un papá que tiene un hijo desde los 0 hasta los 6 años, que todavía no puede ser independiente, un papá está obligado por sí mismo, una obligación directa de papá a hijo. Sale nafkamina, diferencia entre el Rosh y el Ran para los dos lados. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el papá tiene que alimentarlo según la calidad de vida de la mamá? La mamá tiene una calidad de vida muy alta. Si el papá tiene que darle esta calidad de vida alta, según el Ran, que todo viene por obligación de la mamá, entonces lógico que sí, le tienes que dar una calidad de vida alta. Así explica el Ham y el Bash en Ebed Naezer, en Simach Hain Aleph Saif Aleph.
Pero según el Rosh, que es una obligación directa hacia los hijos, nunca se dijo una halajá que la persona tiene que darle calidad de vida a sus hijos más que él. No se dijo, a la esposa sí, a los hijos no. Así saldría según el RAN. Igualmente para el otro lado. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, en un caso que Hasbe Shalom, una esposa fallece? O, por ejemplo, en cualquier divorcio. ¿Qué va a pasar? Que el papá ya no tiene obligación hacia la esposa ya no está. Si decimos que está obligado hacia los hijos, sale al revés. Según el Rosh, que la obligación es directa hacia los hijos, claro que tiene que también tiene esta obligación directa, no tiene que ver con la esposa, pero según el RAN, que todo depende de la esposa, que para yo darle la calidad de vida a mi esposa, tengo primero que encargarme de mis hijos. Entonces, en un caso que por algún motivo no tiene obligación hacia la esposa, ya no va a tener hacia los hijos. Entonces, para la halajá, dice el Shulchan Aruch en Seif Dalet, él dice que la halajá es como el Rosh, que también una persona que, por ejemplo, una persona que se divorció, una persona que niftera ishto, que Hasbe Shalom, su esposa, falleció, también una persona tiene que alimentar a sus hijos. De todas maneras, no a la fuerza, es porque dice que la halajá es solamente como el Rosh. Puede ser que ahí fue porque es lejumbra, pero puede ser que el Shulchan Aruch también va a estar de acuerdo que cuando es lejumbra según el RAN, por ejemplo, lo que dijimos, y le tiene que dar la calidad de su esposa, también puede ser que una persona va a estar obligada. Entonces, tenemos sobre esta Gemara, habló Ramoshe Feinstein en el Igrot Moshe, en Yoredea Siman Kuf Mem Gimel, dice Ramoshe Feinstein así, él tiene una manera muy mejudeshet, muy renovadora de cómo explicar al RAN. El RAN que dice que toda la obligación viene de la mamá, entonces trae una prueba de las Mishnayot, igual en Masejet Ketubot, en Daf Mentet, dice la Gemara así, que parte de las obligaciones que tiene un papá hacia su esposa es darle a la esposa dinero suficiente para yarje u palje, así dice la Gemara. ¿Qué quiere decir? Que no es nada más darle la comida que necesita la esposa, tienes que darle también comida extra para que la esposa pueda tener invitados en la casa. Parte de una mujer es que es lo normal, que si llega un pobre, por ejemplo, le toca la puerta, por ejemplo, llega familia que está cerca de su casa, ella puede invitar a su familia y comer en la casa. Parte de esa obligación, el esposo tiene que dársela. Entonces dice Ramoshe Feinstein, vemos aquí una prueba como el RAN, porque dice, ¿de dónde sale una obligación que yo le tengo que dar a la esposa? No nada más lo que necesita para comer, también lo que necesita para sentirse bien con ella misma, para poder tener invitados. ¿De dónde sale? Dice, a la fuerza es porque una persona se tiene que encargar de todo lo que está alrededor de la esposa. Entonces dice, esta es una prueba al RAN, que lógico, cuando nos ponemos a hablar de los hijos, lógico, una persona está obligado a darle a los hijos por medio de la esposa. ¿Qué quiere decir? Que ya que la esposa, no existe una mujer que va a estar ella bien sin que sus hijos estén bien antes, entonces estás obligado también a encargarte de los hijos. Entonces, según esto, dice Ramoshe Feinstein así, dice, también el Rosh no discutió al RAN, el Rosh solo viene a aumentarme que también en un caso que no, por algún motivo no está obligado a la esposa, también está obligado a los hijos. Pero lógico, todos están de acuerdo con el RAN. ¿Para qué les digo todo esto? Porque sale otra nafkamina que dice Ramoshe Feinstein según el RAN. Dice, si dices que todo es para que esté bien la esposa, entonces, ¿cómo dice la Gemara que hasta los 6 años una persona está obligada? Dice, a la fuerza es porque era lo normal. En esos tiempos eran tiempos difíciles. Los niños podía haber sido que se salen a trabajar desde los 7 años. Los jajamim no quisieron eso, entonces lo avergonzaban hasta los 13. Pero la obligación es hasta los 7 años. Entonces dice Ramoshe Feinstein que en nuestros tiempos que las mujeres de hoy en día estamos acostumbrados a que los niños siguen en la casa y no van a trabajar a una edad muy temprana. Siguen en la escuela, unos van a la yeshiva, otros van a estudiar otras cosas, pero todos no trabajan sino hasta cierta edad, cada país según su costumbre. Entonces dice Ramoshe Feinstein, según el RAN, va a salir que hoy en día, de todas maneras, aunque ya pasaron los 6 años, ya pasaron los 13 años, a los 15, 16, un papá sigue estando obligado de darle toda la manutención de los hijos. Entonces, según esto, saldría que la pregunta que nos hicieron ya está contestada. ¿Por qué? Porque
la operación, o sea, doctores, está escrito en las Mishnayot que refuá es Bichlal Mezonot, es parte de los Mezonot, es la refuá. Entonces saldría de aquí, según Ramoshe Feinstein, que ya que el papá está obligado a la alimentación de sus hijos, aún en una edad muy mayor, porque es parte de lo que la mamá necesita, una mamá no va a dejar a sus hijos, entonces saldría que está obligado también de pagar esta operación. Si está obligado, entonces no podría dar este dinero de maaser. Pero de todas maneras, luego encontramos en el libro Yehavedat de Rav Ovadia Yosef, Hele Gimel, trae Rav Ovadia Yosef muchos rishonim que se ven que discuten al Ran. O sea que aunque esta prueba de Yarhu Balje dijo Ramoshe Feinstein que no se puede contestar, de todas maneras dice que hay muchos rishonim que se ve que de todas maneras no hay una obligación a los hijos por medio de la mamá. La obligación es directa hacia el hijo. Entonces, sale así, dice Rav Ovadia Yosef, que una persona que en realidad quiere dar sus masrot de tzedaká para sus hijos, para después de los 6 años, una persona sí puede. ¿Por qué? Porque puede decir, no es la halajá como el ran. Y aun que digas que la halajá sea como el ran, de todas maneras, dice la svará que dijo Ramoshe Feinstein, que una persona está obligada aún después de los 6 años, no se ve así de todos los rishonim. También sale un hidush muy grande según él, porque diríamos que todos los niños en la época de la Gemara saldrían a trabajar a los 6 años y no se ve que era lo normal. Entonces, por lo tanto, sobre lo que nos preguntaron, yo diría que la halajá sería así: una persona que quiere irse detrás de la lógica del Igrot Moshe, entonces tabo alaba verajá. Es decir, que si quiere hacer jumbrá y no descontar el dinero que necesitan sus hijos, ya sea de médico, ya sea de alimentos, de lo que sea, y quiere dar extra de maaser, tabo alaba verajá. Pero de todas maneras, una persona que quiera apoyarse en Rav Ovadia Yosef, seguro que puede hacerlo y puede descontar el dinero de Masrot. Ahora, cabe aclarar que lógico estamos hablando aquí cosas súper necesarias, no estamos hablando aquí ahorita una persona que quiera comprarle regalos extras y cosas que no son súper necesarias y quiere descontar de Masrot, eso que le da a sus hijos. Y otra cosa, cabe aclarar otra cosa, como dicen muchos poskim en alajot de tzedakah, que no es bueno dar tu tzedakah toda a un mismo lugar. Entonces, también una persona que quiera apoyarse en Rav Ovadia Yosef, es bueno que siga dando un poco de tzedakah a otros lugares, a yeshivot, a otros kolelim. Gracias, que se construya el Bet HaMikdash, Bimera B'Yameinu, amén.